Buena semana para todos. Hoy es 19 ya de Hezban, 5783, 13 de noviembre 2022. Yom Rishon, primer día de la semana. Nuevamente en nuestra clase vamos a tener un tema bastante interesante. eh, de acuerdo a la visión del Rambam y del Rebbe, una visión sobre el Moshiach, o el Mesías, ¿no? Algunas clases vamos a tener de este tema para aquellos amigos no ágidas, señoras que han adquirido una fe en Hakadosh Baruj Hu y no saben de este tema. Y bueno, y el que también desea aprender un poquito de Besrat Hashem. Antes de eso, vamos a decir el Tejilín 100, como es costumbre, lo va a decir mi querido Silvia. Vamos con el Tejilín 100. Salmo de gracias. Que aclame el Eterno toda la tierra, sirvan al Eterno con alegría, vengan a su presencia con canciones, sepan que el Eterno es Dios, Él nos hizo y nosotros somos su pueblo, y el rebaño que Él pastorea, entre por sus portones con gratitud, y a sus cortes con alabanzas, loenlo y bendigan su nombre, pues el Eterno es bueno, y su bondad es para siempre, y de generación en generación es su fidelidad. Muy bien. Dice, mismo le soy los la doy no hoy kul huoret. Y de Hashem besin hobo y le fue no no. En ki deiki adoy no en ki ele. Y usone belo anakni amoy betsoy bariso marisoy. Boy shurofan besoy do hatzai do sobiskilo. Udi loy borchishem moy. Y toy adoy no lo has doy beador budor emino soy. Decía Tanismaya. Besrat Hashem, con el favor de Hakadosh Baruj Hu, iniciamos nuestra clase. Este es un material dirigido por el Rabí Moshe eh, Katlarsky, y bueno, por diferentes rabanim que sacan este material de Chabad, y sobre una visión de lo que era la visión del Rambam y del Rebbe frente al tema del Mesías o del Moshiach. El Rebbe siempre en vida insistió mucho en el tema del Mesías y que debíamos traer al Mesías, o sea, agilizar su venida con nuestro trabajo en este mundo. Bueno, y él era casi obvio que tuviera dedicara dentro de todo su tiempo y su sagrada vida un momento a hablar del Mesías. Y aquí tenemos las percepciones del Rebbe frente a los escritos del Rambam. Rabbi Moshe Maimónides, el sabio español del siglo XII, en la gran brillantez que fue Maimónides, y él escribió sobre el Mesías. Ok, ¿por qué ansiamos la llegada de un Mesías? Pueden haber diferentes razones: libertad, prosperidad, bienestar, revelación divina, para encontrarnos con nuestros seres queridos, puede ser una razón, para conocer a los grandes hombres de nuestra historia, porque es una oportunidad de cumplir los mandamientos mitzvot que no están disponibles en el Galut, en la diáspora. Todas esas son preguntas que podemos hacernos de la razón de la cual esperamos un Mesías. Ahora, el Ramban dedicó los dos últimos capítulos del Mishneh Torah, son la obra, la magnus obra del Rambam, que es el Mishneh Torah. Los dos últimos capítulos de esta gran obra la dedicó a las alajot de Yemot HaMashiach, los días del Moshiach, es decir, la era mesiánica. Se trata de los capítulos 11 y 12 en Ilhot Melachim o Milhamoteihem, o sea, las leyes de los reyes y sus guerras. Él fue el primero en organizar dichas leyes y presentarlas de forma sistemática.
de manera tal que fuera posible estudiar el Mashiach o Moshiach, como tema completo, considerando el ferviente enfoque que el Rebbe puso sobre el Mesías. Durante toda su vida, no es sorprendente que se haya dedicado un poco, como dijimos hace un momento, a este tema y a profundizar en esos capítulos del Rambam. La metodología y profundidad del análisis del Rebbe, de 20 memoria, nos revelan, Sefer Sadil Brajá, revelan constantemente originales perspectivas y sorprendentes ángulos que no se ven a primera vista. Cuando estudiamos al Rambam, bajo el enfoque del Rebbe, el Rambam a menudo aflora bajo una nueva óptica. Vamos a comenzar la primera declaración del Rambam que él hace y lo que nos dice. En el Mishneh Torah, en el Jomelajin Umil Hamoteihem 11.1, dice el Rambam, lo leemos en castellano. En el futuro, el rey mesiánico, o el rey Moshiach, surgirá y renovará la dinastía davídica, restaurándola hacia su soberanía inicial. Él construirá el templo y reunirá a los dispersos de Israel. En sus tiempos, la observancia de todos los estatutos regresará a su estado previo. Ofrendaremos sacrificios y observaremos los años sabáticos y del jubileo, de acuerdo con todas las instrucciones delineadas en la Torá. Aquel que no cree en él o que no ansía su llegada, niega no solo las declaraciones de los demás profetas, sino también a la Toira misma y a nuestro maestro Moshe Rabbeinu. Esto se demuestra en el testimonio de la Torá acerca de su llegada. Dios te hará retornar del cautiverio y se compadecerá de ti. Te reunirá otra vez de entre todas las naciones. Incluso si tu diáspora se encontrase en los extremos del cielo, Dios te reunirá de allí y te llevará a la tierra. Eso está en Devarim, Deuteronomio 30, del 3 al 5. Estas palabras explícitas de la Toira incluyen todas las declaraciones realizadas posteriormente por los profetas. Ahora, el Rambán decreta que el Beit Hamikdash se reconstruirá antes que la reunión de todos los exiliados. Construir primero el Beit Hamikdash logrará la elevación del estado de los judíos cuando estos lleguen a Israel. Construir el Beit Hamikdash, o sea, el sagrado templo, o el templo sagrado, después elevaría el estado del mismo templo, puesto que estaría construido por todo el pueblo judío. Aquí vemos que a fines de beneficiar al Yehudí, al judío, Hakadosh Baruj Hu está preparado a poner en riesgo el Beit Hamikdash debido a que Hakadosh Baruj Hu valora al judío aún más que el Beit Hamikdash. Eso está en Torah Menahem 5743, 1, página 519, 520, un comentario acerca del Beit Hamikdash. Termina la declaración del Rambán. Hay otra referencia a Mashiach, al Mesías, en la porción que relata sobre Bilaam, quien profetiza sobre la existencia de dos reyes ungidos. El primero es el rey David, quien salva a Israel de sus opresores. El segundo es el rey ungido final, quien surgirá de entre los descendientes de David, el rey, y salvará a Israel en el fin de los tiempos. Ok. Vamos a mirar la relevancia alágica. Para las personas que no saben qué es alajá, alajá es la ley judía, la jurisprudencia judía, la manera legal de todos los preceptos, los mandamientos, cómo se hacen de acuerdo a la ley de la Torá, a la ley judía se llama alajá. Ok. El Rambán comienza su enfoque sobre el Mashiach con la descripción de su rol. Al lector casual le parecerá que la intención del Rambam es brindar, estamos leyendo textualmente, para no decir algo de más o algo de menos. ¿Sí? Vamos a leer textualmente como está acá. Dice, al lector casual le parecerá que la intención del Rambam es brindar una introducción. Estamos hablando del Rambam Maimónides, el sabio español.
gran erudito, gran luz de Israel, un hombre supremamente brillante, un sagrado rabino. Le invito a que conozcan la historia de él, la pueden encontrar en YouTube, en muñequitos. El Ramban fue una luminaria impresionante. De él se dice, de Moshe hasta Moshe no hubo otro como Moshe, hablando de Ramban. Fue gran erudito en Torah, Talmud, médico, matemático, astrólogo, filósofo. Fue una brillantez de Córdoba, España. Hasta hoy en día todavía en el Parlamento español se tienen obras de Maimónides, como la guía de los descarriados de Maimónides, en el Parlamento español. Fue uno grande de su época. Ok. Al lector casual le parecerá que la intención del Rambam es brindar una introducción general al tema, puesto que antes de meterse de fondo en los detalles, el Rambam nos cuenta de qué se trata el Mashiach. Sin embargo, el enfoque del Rebbe es saber que toda la palabra del Rambam tiene una relevancia alágica, o sea, legal. No hay oraciones desechables. Ninguna historia se narra únicamente en área de la narración misma. Dice el texto del Rebbe, Rabbi Menachem Mendel, Schneerson de Bendita Memoria, en el Likutei Sijot 18, página 277. Dijo el Sagrado Rebbe, en el 11º capítulo de las leyes de los reyes, Maimónides no solo nos cuenta que Mashiach vendrá y debemos creer en eso. Adicionalmente presenta el concepto, definición, función y proceso. Definición, función y proceso. Por el cual Mashiach será revelado, estableciendo conscientemente los parámetros de nuestra creencia en el Mashiach. No se trata tan solo de una historia acerca de lo que Mashiach hará o de lo que ocurrirá durante la era mesiánica. Se trata de un aspecto jurídico. Las palabras del Rebbe de memoria. A lo largo de estos dos capítulos, el Rambam explica qué cosas podemos y no podemos esperar que el Mashiach haga. Explica lo que ocurrirá en la era mesiánica y en qué secuencia se llevará esto a cabo. Esto no es meramente en pos de la narración. Se trata de un libro de halajá, de ley, y como tal, el Rambam relata qué se espera que el Mashiach haga y lo que no espera que haga, según la halajá. Eso nos permitirá determinar la autenticidad del Mashiach. O sea que no cualquiera puede decir soy el Mesías. Tiene que haber unos aspectos jurídicos que debe cumplir. Y si los cumple, entonces es el Mashiach. Pero vamos a mirar qué es lo que tiene que hacer. Lo dice más adelante. Hasta el Mashiach verá restringida su función halágica. Halágica. Si la cumple, sabremos que es el Mashiach. Si no lo hace, sabremos que es un impostor. Asimismo, esta halajá es relevante incluso antes de la llegada del Mashiach. Creer en y ansiar la llegada del Mashiach es una mitzvah, un mandamiento. Una mitzvah no puede ser ambigua. Si vamos a creer, debemos saber específicamente en qué creer. Si vamos a ansiar, es menester conocer precisamente qué es lo que estamos ansiando. Por lo tanto, estas descripciones poseen una importancia halágica, o sea, de ley, nos informan acerca de nuestra fe y nuestra anticipación del Mashiach. Ahora, entonces, la descripción del rol del Moshiach o Mashiach tiene un significado halágico. Primero, nos brinda criterios concretos por medio de los cuales determinar la legitimidad de cualquier potencial Mashiach. Nos informa acerca de los aspectos específicos de nuestra fe en el Mashiach y la anticipación de su llegada. Entonces, vamos a empezar
a ver las 4 descriptores. Su rol. Vamos a empezar a mirar cuál es el rol del Moshiach. Entonces, debemos conocer primero la legitimidad y los aspectos específicos de nuestra fe. Miramos su rol principal. ¿Cuál va a ser el rol principal del Moshiach? 4 descriptores. En el texto 1 leímos que el Mashiach hará lo siguiente. Primero, restaurará el reino de David, el rey David o el rey David. Segundo, construirá el Beit HaMikdash, el sagrado templo. Hoy en día no tenemos templo. Lo único que está es el Kotel HaMaraví, el sagrado muro occidental. No hay templo. Quien diga que es el Moshiach que construye el templo. Cosa titánica de hacer, pero solo el Moshiach lo podrá hacer. Los que entienden un poco de la parte política del Medio Oriente saben y entienden que no es fácil que eso llegue a pasar de buenas a primeras si no es el rey Moshiach. Tercero, logrará la reunión del pueblo judío. Tendrá que reunir a todos los Yehudim en Israel. Todos los judíos, ya no habrá ni uno más en la diáspora, todos nos iremos para Israel porque el Moshiach reunirá y logrará reunir a todos los Yehudim, cosa que no es fácil. Dicen nuestros sabios, donde hay 2 judíos, hay 3 opiniones. Y que todo el mundo escuche al Moshiach y le obedezca, le haga caso y reconozcan, es porque es el Moshiach. Tendrá una influencia mundial, mundial. Y cuarto, restablecerá todos los mandamientos, los mismos que no pueden cumplirse en la diáspora. El lector casual podría llegar a la conclusión lógica de que los primeros 3 puntos son los objetivos principales del Moshiach. Y el último punto es una mera derivación de los anteriores. En otras palabras, que el rol principal del Mashiach es traer el alivio del pueblo judío y restaurar nuestra gloria pasada. Sin embargo, el Rebbe tiene otra interpretación. Del texto del Ramban, el Rebbe sostiene que todo el propósito del Moshiach no es restaurar nuestra gloria, sino la gloria de la Toira. Es decir, los primeros 3 puntos son meramente los precursores o condiciones necesarias para hacer posible el punto final. O sea, restablecer todos las mitzvot que no pueden cumplirse en la diáspora. El Mashiach y la culminación del judaísmo. El Rebbe llega a esta conclusión por medio de un análisis integral, que es tanto asombroso como simple y tan profundo como obvio. Luego, en su estilo inimitable, procede a dar un enfoque holístico, o sea, todo, cuál es el punto principal, a todo el tema. Y él hace 2 preguntas. Pero antes de decir esas 2 preguntas, el Ramban nos muestra 4 objetivos, pero los 3 tienen que ver con el último. Pero para que el último se pueda dar, primero se tiene que restaurar la dinastía de David, del rey David. Segundo, tiene que construirse el Beit HaMikdash. Tercero, tiene que lograr reunir a todos los Yehudim, y entonces la gloria de la Torá puede levantarse en alto. Porque si no hay dinastía de David, si no hay templo y si no están todos los reunidos, no podemos hacer todos los mandamientos que se piden en la Torá, que son única y exclusivamente obligación del pueblo judío. Ahora, las 2 preguntas son, ¿por qué esta sección, las leyes de los reyes, es la última sección en la Mishneh Torah? La primera pregunta que debemos hacernos, que al revés se hace. El Ramban habló de los reyes, la ley de los reyes y las guerras en el último capítulo. ¿Por qué las leyes acerca del Moshiach no solo se encuentran en la última sección del Mishneh Torah del Rambam, sino que también están entre los últimos párrafos de esta sección? Ahora, la segunda pregunta es fácil de responder. Dado que Mashiach solo vendrá al final de los tiempos, tiene sentido ubicar las alajot, las leyes, correspondientes también hacia el final del libro, teniendo una cronología de tiempo. Sin embargo, la primera pregunta es más complicada de responder. ¿Por qué las leyes acerca de los reyes judíos
un aspecto principal de la vida judía, están ubicadas al final del libro, del Mishneh Torah. Adicionalmente, en el primer pasaje de esta sección, el Ramban escribe que la obligación de designar un rey se tornó vinculante cuando los judíos ingresaron a Israel. Si se trata de una de las primeras mitzvot con las que los judíos se enfrentaron en Israel, ¿por qué constituye la sección final del libro? La respuesta del Rebbe es tajante y refrescante. La última página del libro no es la menos importante, sino que es la página culminante. Todas las palabras del libro y todos los capítulos del libro deberán florecer y materializarse en la página final. En consecuencia, el final de un libro que encapsula el corpus, todo el cuerpo, todo lo principal de la Torá y la culminación de la Torá entera. ¿Por qué? Porque toda la Torá, lo que hablamos anteriormente de las mismas, se culminará en el Moshiach. ¿Por qué? Porque el Moshiach hará que se cumpla toda la Torá, exclusivamente toda la Torá, que hoy no cumplimos. Al haber puesto todas las mitzvot en la Torá, el Rambam finaliza con las condiciones necesarias para cumplir dichas mitzvot. Algunas de estas mitzvot pueden cumplirse en todo lugar y momento. Sin embargo, algunas de ellas solo pueden cumplirse por aquellos que viven en Israel. Otras solo podrán cumplirse cuando todos, o al menos la mayoría de los judíos, vivan en Israel. Otras requieren la existencia del sagrado templo, el Beit HaMikdash. Después que los judíos ingresaran a Israel, no pudieron cumplir muchas de dichas mitzvot durante casi 400 años. Esto se debe a que no contaban con el Beit HaMikdash, el sagrado templo. De hecho, de las pocas pueblos que no contamos con nuestro templo. Otras creencias cuentan con su lugar de comunitario, congregarse. Se encuentran, ¿por qué? Porque los judíos mayormente nos hemos encontrado constantemente hostigados y atacados por las naciones vecinas y no lograban asentarse por completo en la tierra de Israel. Solo después de que Akadosh Baruj Hu designara al primer rey judío permanente, que fue el rey David, se lograron las condiciones necesarias para cumplir todas las mitzvot. De hecho, este es el verdadero rol de un rey judío: crear condiciones óptimas para el cumplimiento de los mandamientos. Debido a que tener un rey era un ingrediente necesario para el cumplimiento de toda la Torá, de todas las mitzvot que se encuentran en el libro del Rambam, estas leyes aparecen en la sección final del libro. Esto explica por qué la ley de los reyes se trata de la sección final del libro. Ahora, ¿por qué las leyes del Mashiach se encuentran en los capítulos finales de dicha sección? Dice el Rebbe en el Likutei Sijot 18, página 278. El impacto principal de la diáspora consiste en nuestra incapacidad de cumplir todos los preceptos de la Toira, porque carecemos del templo y porque el pueblo judío no está presente en Israel. El rol del Mashiach es corregir esto. Él restaurará el reino davídico, o sea, el reino de David, a fines de restaurar la Toira y sus preceptos. Ahora, las pruebas necesarias, precisamente por esto es que Mashiach no necesita realizar milagros para acreditarse que es un Mesías. De hecho, nuestra fe no está puesta en milagros, en cosas así de que hace cositas aquí con la gente. Eso no acredita a un Mashiach. Su autenticidad es evidente. Si logra su objetivo, puesto que su objetivo principal es restaurar la Toira, logrará probarse como Mashiach. Pequeño objetivo que tiene que lograr, ¿eh? Una cosa monumental. Al lograr exactamente eso, todo lo demás es irrelevante. De manera similar, los profetas son autenticados por predecir el futuro de manera correcta, no realizando milagros. Nuestra fe nunca ha sido puesta en milagros. Ni nunca creemos que un sadí es un sadí porque hace milagros. Esa no es la fe de Israel. Que hay grandes sadí que tienen, Dios le da fuerzas especiales.
Eso es otra cosa, pero eso no prueba que sea un sadir. Lo que prueba que es un sadir, la observancia de nuestra sagrada toira, el temor a Hakadosh Baruj Hu y la entrega a la toira, sus midot. El rol del profeta es realizar profecías, no milagros. Por eso es que el método de autenticación elegido implica a la profecía. Todo lo demás es irrelevante. Igual al Moshiach. Si cumple esos 4 objetivos, haga o no haga milagros, eso no es relevante. Como restaurador y sucesor del reino davídico, el Moshiach restablecerá todo aquello que el rey David había logrado. Él reconstruirá el Beit Hamikdash, el templo sagrado, y hará que todos los Yehudim, judíos, regresen a Israel. Sin embargo, todo eso será el medio para su propósito primordial. Serán las condiciones necesarias para el cumplimiento de su función principal. ¿Cuál? La restauración completa de la Torá y las mitzvot, los mandamientos. El Rambam escribió en su libro En la diáspora en tiempos en que, como describimos previamente, muchas de las mitzvot no eran practicables. Colocó la ley del Moshiach al final de la sección debido a que el rol principal del Mashiach será restaurar lo que el primer rey judío estableció, las condiciones óptimas para el cumplimiento de las mitzvot. Sobre la base de este enfoque integral, el Rebbe concluye que las 4 descriptores del rol del Moshiach que Rambam brindó, el principal es el cuarto. Mashiach no llegará particularmente porque necesitemos la redención o para que nos devuelva la tierra, la independencia o la prosperidad, o para que el dólar baje o suba. Eso no será rol del Moshiach. Sino que llegará porque avanzar sin poder cumplir dichas mitzvot es inconcebible. Por esto es que los judíos hemos esperado su llegada durante tantos años. Por esto es que los judíos siempre hemos anhelado al Mashiach con desesperación. Por esto es que Hakadosh Baruj Hu no puede esperar a mandarlo. Y seguro vendrá pronto y en nuestros días. En este contexto, el Rebbe da una nueva interpretación a la intención del Rambam cuando cita las siguientes pruebas de la llegada del Moshiach. Dice el Rambam en su texto, pues la toira atestigua su llegada. Hakadosh Baruj Hu te hará retornar del cautiverio y se compadecerá de ti. Te reunirá otra vez de entre las naciones. Incluso si tu diáspora se encontrase en los extremos del cielo, Hakadosh Baruj Hu te reunirá de allí y te llevará a la tierra, dice Devarim 30, 3:5. Hay otra referencia a Mashiach en la porción que relata sobre Bilam, quien profetiza sobre la existencia de 2 reyes ungidos. El primero es el rey David, quien salva a Israel de sus opresores, y el segundo es el rey ungido final, el rey Moshiach, quien surgirá entre sus descendientes del rey David y salvará a Israel en el fin de los tiempos. Las 2 pruebas parecen estar en un orden incorrecto. La primera es el del Humash de Barim y la segunda el de Humash Bamidbar. Sin embargo, si la analizamos de cerca, de Barim es Deuteronomio, Bamidbar es Números, veremos que fueron presentadas en orden ascendente. En la primera se habla de la Geulá, la diáspora, el exilio, perdón, bueno, sí, la diáspora, como liberación del Galut, del exilio. En la segunda, que no menciona el Galut, se describe a los beneficios inherentes de la Geulá. No solamente como contraste ante la oscuridad de la Galut. Eso está en el Sefer Hatzijot, 5551, 2, página 688. El lector distraído podría asumir que el Rambam se enfoca en el primero y tercer descriptor, de los 4 que dijimos, del rol del mesiánico, es decir, en restaurar la monarquía de David y reunir a los exiliados judíos. Sin embargo, el Rebbe se mantiene enfocado exclusivamente en el cuarto objetivo, restablecer las mitzvot
que no tenemos permitidas en el exilio. El Rebbe continúa considerando que todos los otros objetivos son los medios para lograr este fin. Aquí se hace referencia a dos conjuntos de pasajes. El pueblo judío regresará a Israel completamente. Hoy en día no está completamente en Israel. Completamente el pueblo judío en Israel. De hecho, aún más de la mitad no está en Israel. Dos, como rey Mashiach, retornará el trabajo de David Amelech, el rey David. El trabajo del rey Mashiach será el trabajo del rey David. Previamente explicamos que en la diáspora no tenemos permitido cumplir algunas mitzvot. La diáspora es fuera de Israel, debido a que no vivimos en Israel. Y otras, porque no tenemos templo, Beit HaMikdash. Estos dos conjuntos de pasajes brindan la prueba de que el Mashiach restaurará ambos conjuntos de mitzvot. El primer conjunto de pasajes atestigua que algún día regresaremos a Israel, lo que nos permitirá restablecer las mitzvot que requieren que vivamos en Israel. El segundo conjunto de pasajes atestigua que Mashiach será rey así como lo hizo David Amelech, el rey David. Mashiach hará desaparecer a nuestros enemigos y reconstruirá el Beit HaMikdash, lo cual restaurará todas las otras mitzvot que no tenemos permitido cumplir hoy en la diáspora. En resumen, el rol del Mashiach será restablecer los mandamientos que no nos permiten cumplir, que no se nos permite cumplir en la diáspora. Ahora, esto es un argumento que está en la Torá y la Torá lo exige. Una vez que entendemos el rol principal del Mashiach, podemos comprender por qué el Rambán inserta las siguientes oraciones. Él dice así: todo aquel que no cree en él o que no ansía su llegada, está hablando del Mashiach, ¿no? Niega no solo las declaraciones de los demás profetas, sino también la Torá misma y a nuestro maestro Moshe. Mira la explicación que se da al Rambán acerca de esta declaración. ¿Por qué dice que el que no anhela su llegada, el que ni ansía su llegada, no solo niega a los profetas, sino la Torá de Moshe Rabbeinu? ¿Por qué? Vamos a mirar. A simple vista, estas palabras parecen superfluas y fuera de lugar. Si el Rambán desea meramente definir el rol del Mashiach, ¿por qué desvía hacia la discusión acerca de la severidad de negar al Mashiach? Habría alcanzado con que nos dijera que debemos creer en él sin mencionar que negar al Mashiach es equivalente a negar la Torá. Y se acabó. El Rebbe nos enseña que estas palabras conducen directamente al punto principal del Rambam. Él quiere que sepamos que el objetivo principal del Mashiach es restaurar la Torá, a su gloria inicial. Con estas palabras el Rambam nos dice que si la Torá no se restablece es como si la hubiéramos anulado. ¿Sabías que las 613 mitzvot solamente 270 son practicables en la diáspora? Nosotros tenemos 613 mandamientos, 620 con los 7 de Rabanán. De esos 613 mandamientos, 126 mitzvot positivas y 243 no positivas, o sea, 369 son los únicos mandamientos que hacemos hoy en día. O sea que gran parte de la Torá no hacemos hoy, porque no tenemos las condiciones. Eso está, lo cita el Shalach en la Megilá Estarim. Por lo tanto, ¿qué implica esto para la Torá? ¿Acaso implica que más de la mitad de la Torá fue borrada porque no la hacemos hoy? Porque no tenemos las condiciones para hacerla y porque no podemos inventarnos un templo, no podemos inventarnos nada. Tenemos que hacerla tal y como está en la Torá, pero no podemos hacerla porque no estamos en la tierra, no tenemos un reinado que lo imponga, no tenemos el templo, no hay Kohanim, los hay, pero no hay un orden establecido en Israel porque no hay templo.
Cuando fuimos exiliados de Israel, anulamos la Torá. ¿Acaso puede borrarse la Torá? ¿Es posible si creemos que la Torá es eterna, que quede borrada? La misma noción de una Torá eterna exige, no requiere, exige una inversión positiva en nuestra fortuna, de modo tal que la Torá puede ser restablecida a su grandeza plena. Por ende, concluye el Rambam, si niegas la llegada del Mashiach, no solo estás negando una profecía, estás fundamentalmente negando la Torá misma. Es como decir que más de la mitad de la Torá ha sido borrada permanentemente. Una negación tal es teológicamente imposible. Para el caso, negar la llegada del Mashiach es como negar la Torá entera. Por eso la creencia en el Mashiach es uno de los uno de los principios fundamentales del judaísmo. Esto se debe no solo a la centralidad del Mashiach en el judaísmo, sino también al rol del Mashiach como restaurador de los preceptos de la Torá. Sin el Mashiach, la Torá, es decir, el pilar central del judaísmo, entra en riesgo. La cualidad de eternidad de la Torá depende de la llegada del Mashiach. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves de este primer shiur acerca de la llegada del Mashiach? Uno, la comprensión del rol del Mashiach. ¿Qué era el Mashiach? Cuatro cosas. Uno, va a restaurar el reino de David. Dos, va a restaurar todas las mitzvot, a que su cumplimiento se lleve a cabo 100%. Tres, va a reunir a todos los Yehudí. Y cuarto, que es la culminación de los eh, que hace el cumplimiento de los tres primeros, es reconstruir, nuevamente levantar la gloria de la Torah. Perdón, ese es el cuarto. Va a hacer que todos los mismos se hagan, que la gloria de la Torah esté en su punto máximo, como siempre, como lo fue en un tiempo atrás. Entonces, restaurará la dinastía de David, reunirá, construirá el templo, reunirá a los Yehudim, a todos los Yehudim del mundo y restaurará la gloria de las mitzvot de la Torah. El propósito principal, pero por eso debemos anticipar la venida del Mashiach. Dos, el propósito principal del Mashiach es la restauración de todas las mitzvot. Ese cuarto punto es lo principal que hará el Mashiach, que no tenemos permitido cumplir en la diáspora. Tres, todas las otras funciones del Mashiach, incluyendo la construcción de Beit HaMikdash, son características de esta promesa central. Todas dependerán de este último punto. Y cuarto, cuando no estemos siendo acosados por enemigos, cuando nos encontremos en una situación estable y próspera, cuando estemos en nuestra tierra y cuando tengamos el Beit HaMikdash, podremos servir a Dios, a Kadosh Baruj Hu, plenamente y estudiar su Torah sin interrupciones. Por eso la función de todo Yehudí en la diáspora, dentro o fuera de Israel, hoy es estudiar Torah. Cuando se cumpla todo esto, entonces el Moshiach, quien diga que es el Moshiach, será una realidad. Por eso el 13º principio del Rambam, que lo decimos todos los días, es el siguiente. Decimos, yo creo con fe perfecta que los muertos resucitarán, perdón, el 12. Yo creo con fe perfecta en la llegada del Moshiach, y aunque él se retrasare, continuaré aguardando su llegada cada día. Y termina diciendo, Hashem, anhelamos por tu salvación anhelamos. Por eso debemos esperar en el Moshiach. Por eso el Moshiach no ha regresado. No ha venido, ni ha regresado. No ha regresado porque no vino, no ha regresado. No ha llegado nunca.
El Moshiach no ha aparecido. Cuando esté el Moshiach, el mundo tendrá paz. Habrá una sola Torah, no solo en Israel, sino que de Israel surgirá la Torah para todo el mundo. El mundo será espectacularmente maravilloso. Vivir será tan placentero, tan placentero. Habrá paz, paz verdadera en el mundo. La gente no irá más a la guerra porque habrá un rey en el mundo, una ley, una única ley, y todo el mundo tendrá conciencia de Hakadosh Baruj Hu. Porque el Moshiach no solo hará estas cuatro cosas, será un maestro impresionante. Impresionante. Besat Hashem. Que así sea y que Dios nos dé el mérito y el sejud de ver la llegada del Moshiach pronto en nuestros días. Amén, amén, que llegue razón. Gracias por haber venido a la clase. Que Hakadosh Baruj Hu les dé una muy bonita semana y seguiremos dentro de 8 días en la segunda clase del Moshiach. Vamos a una sección de preguntas y respuestas si las tienen. Y bueno, gracias por haber venido. Un abrazo para todos. Que Hashem nos cuide.